Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar aprendiendo de tu bendita y santa palabra. Aquí estamos delante de ti, Señor, porque eres bueno. Ministra el corazón, ministra las vidas, ministra cada persona que nos escucha a través, Señor, de estas redes en cualquier parte del mundo, Señor. Lleva la paz tuya y que tu gloria, tu presencia sea en cada uno de ellos. Y gracias por las oraciones que hacen cada persona que está conectado a este canal. Que Dios les bendiga y Dios los guarde. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice: amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice así. Primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores de doctrinas de demonios. Vuélvelo a repetir. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice. Pasa ahí a Hebreos capítulo 5. Pasa ahí, por favor. Y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Allí hay un título que dice que advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho de qué decir, dice Pablo. Habla acá. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí sigue, ahí no sigue capítulo 6. La palabra es continua, ahí sigue. Pero mire lo que dice en el verso 6, capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que a una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella produce hierba provechosa. Aquellos los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema la apostasía. ¿Cuántos saben qué es la apostasía? ¿Cuántos saben qué es un apóstata? ¿Cuántos saben qué genera el ser apóstata? La apostasía es uno de los problemas más grandes que hoy en día ha sufrido el cristianismo.
En pocas palabras, la apostasía está atacando a la iglesia. Pero debemos de entender algo nosotros como iglesia. Debemos de entender, debemos saber, debemos comprender y entender y saber que la apostasía de la cual leímos aquí en la palabra hace parte de las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. La Biblia está llena de señales, de profecías, que al tiempo que nosotros hemos visto, durante el transcurso de nuestra vida, hemos visto cómo la palabra se ha ido cumpliendo letra a letra, sílaba a sílaba, tilde a tilde. Los profetas profetizaron que era necesario que muchas cosas y de lo que se está viviendo es necesario que acontezca. La profecía hace parte de las señales, una de las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por ende, la apostasía también nos hace saber acerca de la aparición del espíritu del anticristo. Estas dos cosas, tanto la apostasía como la aparición del anticristo, es necesario que ocurran antes de la venida del Señor Jesucristo. Esto es importantísimo que usted entienda, iglesia. La apostasía, ya le voy a explicar qué es la apostasía. Pero es necesario que esto esté pasando, se esté viviendo, porque nos anuncia, nos muestra una señal de la segunda venida del Señor Jesucristo sobre su iglesia. ¿Quién espera al Rey? ¿Quién espera a Cristo? Esperamos su venida por su iglesia. Pero también la apostasía nos hace saber la aparición del anticristo, que vendrá antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Los que apostatan de la fe lucen muy similar al cristiano común y corriente. Los que apostatan de la fe posiblemente esté dentro de las iglesias, los apóstatas. De pronto tú estás en la iglesia y estás sentado al lado de alguien que va posiblemente a ser un apóstata, y tú no te das cuenta. Nadie se da cuenta que el que está al lado de pronto puede ser un apóstata el mañana, o ya puede estar apostatando de la fe. Ese es el que está posiblemente dentro de las iglesias. Así como el trigo y la cizaña crecen juntos, nadie diferencia la cizaña del trigo hasta que sea el tiempo de la siega, hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Entonces se sabía que había trigo y cizaña en el mismo campo. Y dentro de la iglesia puede haber cristianos que verdaderamente aman al Señor, adoran al Señor, pero dentro de la iglesia también puede haber apóstatas que apostatarán de la fe del Señor. Así es que tú tienes que mirar algo por ahí. Tienes que mirar algo y estar pendiente de qué fe estás profesando. Ojo con esto. La palabra apostasía viene de una palabra griega que significa alejarse, que significa apartarse de algo que se ha conocido, de algo que hemos abrazado y de algo que hemos oído. Esa es la palabra apostasía. ¿Significa qué? Alejarse o apartarse. Mira cómo entran los apóstatas. ¿Qué es eso? La apostasía
es algo que significa alejarse de algo, alejarse, apartarse de algo que hemos abrazado, que hemos oído y que de pronto hemos practicado el evangelio dentro de la iglesia. Los apóstatas no salen del mundo de afuera, de los que no conocen a Dios, aunque ellos también pueden apostatar, no creyendo en Dios. Pero el apóstata sale dentro de la iglesia, está dentro de la iglesia. Así como la cizaña y el trigo, el apóstata puede estar sentado dentro de la iglesia al lado tuyo y tú no te puedes dar cuenta. No vas a poder diferenciar si es apóstata o no es apóstata. Amén, iglesia. Ahora vamos a entrar a mirar qué es un apóstata. Apóstata es aquel que se acerca a Cristo, es aquel que escucha el evangelio, aquel que escucha el mensaje, aquel que escucha la predicación, aquel que ha probado y ha visto el poder del Espíritu Santo, aquel que ha probado la buena palabra del Señor. Pero en un momento que otro se le apagó el fuego. Estuvo dentro del ministerio, estuvo dentro de la iglesia, estuvo participando como servidor, estuvo aún tomando la cena. De pronto se puso el chaleco para servir. Estuvo ahí, dice que abrazó algo, conocía, entendía, sabía. Pero de pronto ese fuego que había en él se apagó. Y porque se apagó el fuego, todo lo que había abrazado, todo el conocimiento que tenía. Mira esto. Conscientemente, no inconsciente, porque el apóstata es consciente de todo. Conscientemente rechaza al Señor Jesucristo. Lo rechaza. ¿Cómo lo rechaza? Después de estar dentro de la iglesia, después de servir dentro de la iglesia, después de estar domingo tras domingo dentro de la iglesia, de un momento a otro se le apaga el fuego y rechaza el evangelio, rechaza al Señor Jesucristo y dices que Él no existe. Eso es una mentira. ¿Cuántos han escuchado eso ya? ¿Cuánta gente que ha estado dentro de la iglesia y por alguna prueba, alguna circunstancia, se apartaron del evangelio y negaron la fe y ahora se van en pos del Señor? Entonces usted va a escuchar palabras como estas: eso es mentira, eso no existe. La palabra, eso es que escrita por hombre, un hombre pecador, eso no es real. La palabra no es de Dios. Y la fe de los apóstatas empieza a menguar. Ellos abrazaron algo, ellos disfrutaron de algo, tenían algo en ellos, pero salieron, así como va de la palabra, dice: cizaña y trigo crecieron juntos. Y al final de la siega, el que iba a cortar la siega, recoger la siega, dijo: apartarme el trigo aparte y la cizaña aparte. El trigo que es trigo nunca dejará de ser trigo. El trigo dará su fruto, lo que es trigo. Y la cizaña nunca dejará de ser cizaña. Siempre será cizaña. Siempre. Escuche esto. Aquí en Hebreos, capítulo 5, verso 11. Vemos dos grupos de personas. Y el autor de Hebreos está preocupado porque un grupo de creyentes no han crecido. Están oyendo la palabra, pero el autor de Hebreos
está preocupado y por eso les dice: tengo algo que a ustedes, aún siendo ya viejos en el evangelio, llevando tiempo, tenga que hablarles los primeros rudimientos, dice. Tenga que darles leche y no vianda, dice verso 11 en adelante. El autor de los Hebreos está preocupado y les está haciendo una advertencia sobre la apostasía. Y les dice: cuidado, porque yo los veo que ustedes están apostatando de la fe. Eso es lo que dice ahí. Hay dos grupos de personas aquí. Van a la iglesia y no se les ve crecimiento. Dice el verso 11: acerca de estos hermanos, mucho de qué decir y difícil de explicar, dice el autor del Hebreos. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice verso 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, mire, llevan tiempo dentro de la iglesia. Y tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el 13: todo aquel que participa de leche es inexperto. ¿Es qué? Pero el alimento sólido solo será alcanzado, o se le dará alimento sólido a aquellos que han crecido, aquellos que son maduros en la parte espiritual. El autor de Hebreos está preocupadísimo ahí, porque ve dos grupos de personas en la misma iglesia. Ve unos que son inmaduros espiritualmente, que solo les gusta escuchar mensajes livianos. Tú puedes, hazle para adelante, tú tienes la fuerza como el toro, y lo que tiene del toro únicamente son los cachos. Tú puedes, dice, ánimo, Dios te va a dar casa, carro, plata, beca, Dios va, en las cuentas se te van a multiplicar. Esos son los mensajes livianos. Y el autor de Hebreos dice: estoy preocupado por vosotros, porque el autor sabía que ellos iban a apostatar de la fe del Señor. Así es que los apóstatas están acá dentro de las iglesias. Yo no le estoy diciendo que usted es un apóstata, yo no lo sé, pero vamos a ver a través de la palabra que nos enseña. Acá vemos dos grupos de personas. Unos que se estancaron, no crecen, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y dice, y vuelven a los mismos rudimientos, vuelven a hacer las mismas cosas y lo mismo. Toca estarlos jalando como el carro Luis 15. Luis maneja y 15 empujan. Y toca darles la palmadita en el hombro para que avancen, y si no, no avanzan. Son inmaduros. Si se los llama, van a la iglesia. Si no se los llama, no van. Son inmaduros. Y están dentro de la iglesia. Están dentro del mismo campo. Si los visitan, dice: ay, el pastor me visitó, ahora voy a ir. Si no me visita, yo no voy. Estás dentro del grupo inmaduro. Pero también nos habla de un grupo que crecieron espiritualmente, que dieron fruto, que sabían a dónde estaban, que sabían cuál era su fe. ¿Sabe qué pasa aquí? Ellos se estancaron. Llevaban años, y en Hebreos 5:11 en adelante al 14 usted va a ver un pueblo, un grupo estancados totalmente. El estancamiento en un creyente es un peligro. El estancamiento en un creyente es síntoma, escucha esto, es síntoma de que algo anda mal, que no está bien. Cuando usted ve un creyente estancado, hermano, ese no está bien, está mal. Porque el verdadero cristiano
a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, nunca se va a estancar y nunca va a negar la fe. Venga lo que venga encima, pase lo que pase, el verdadero cristiano va a dar fruto en medio de las circunstancias. Hermano, hay personas que se estancan. ¿Cuántos han visto un pozo de agua estancado en una parte, en tierra? Al pasar del tiempo, ¿qué pasa con esas aguas? ¿Qué pasa? Empiezan a heder como a raro, ¿sí o no? Después ya le toca a uno, ¿sí o no? Eso mismo pasa con un cristiano o con un creyente que se estanca. Va a empezar a goler al mundo, no a la presencia de Dios. Y goler al mundo, huele uno mal. Entonces, cuando usted ve un cristiano que se estanca, el autor de Hebreos habla de dos grupos. Aquí en 5:11 habla de dos grupos de personas que participaban dentro de una iglesia y nunca maduraron espiritualmente. Iban domingo tras domingo, pero nunca maduraron. ¿Qué pasa? Hoy en día sucede lo mismo dentro de las iglesias. Hay personas que van a la iglesia los domingos, levantan las manos, de pronto lloran, chillan, yo qué sé, pero nunca han madurado espiritualmente. Nunca han crecido espiritualmente. Siempre su vida espiritual es la misma. Están estancados. No han crecido. Levantan las manos, cantan bonito, van a la iglesia, participan de la cena, pero no han nacido de nuevo. Otros piensan que ya han nacido de nuevo, pero no. Mira el cristianismo como es. El autor a los hebreos habla claro. Pone, expresa, explica de dos tipos de personas, dos grupos que hay ahí. Y todos hacen parte de la misma congregación, van, cantan, pero nunca han madurado. Otros van a la iglesia, levantan las manos y piensan que han nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo. Otros piensan que así han nacido de nuevo, pero no lo han nacido de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es clara. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6 verso 4, y quiero que prestes muchísima atención a lo que vas a leer ahí. Dice Hebreos 4:6. ¿Qué dice ahí? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo. Si estás viendo, ¿no? De lo que está hablando ahí. Dice, fueron partícipes. Hebreos 6:4. Cuando la palabra habla que fueron iluminados, esa palabra dice iluminados, o sea, la palabra iluminados tiene que ver con conocimiento. O sea, quiere decir que ellos tenían conocimiento. Y por eso dice, es imposible que una persona tenga conocimiento y vuelva atrás. Pero que los hay, los hay. Es imposible, dice el autor de los Hebreos. La palabra iluminados tiene que ver mucho con conocimiento. Cuando la Biblia habla o usa la palabra iluminados, quiere decir que entendieron el evangelio, que practicaron el evangelio, que vivieron el evangelio. Pero ¿qué pasó? Entonces nos damos dando cuenta de dónde sale el apóstata. Yo no sé, de pronto al lado tuyo puede haber sentado un apóstata. O quien quita, uno mismo sea apóstata.
Y creemos que hemos nacido de nuevo, pero no. ¿Qué dice Juan? No pierdas Hebreos, por favor. No pierdas Hebreos. Y vuélvete ahí atrás a Juan. Vuélvete ahí atrás a Juan capítulo 1, por favor. Mira que dice que fueron iluminados. Juan, el evangelio de Juan. Dice que fueron iluminados, o sea que tenían conocimiento. Sabían. Juan 1:9. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, viene a este mundo, dice. O sea, nadie puede justificarse de que a nadie se le predicó el evangelio. Fueron iluminados, dice. Tenían conocimiento. O sea, ya tiene claro la palabra iluminados, quiere decir que tenían conocimiento. Y cuando habla la Biblia usa la palabra iluminados, quiere decir que entendieron el evangelio, entendieron la predicación, entendieron. Pero también dice ahí, sigue diciendo el verso 5, Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la palabra de Dios, dice, y de los poderes del siglo venidero, dice. Gustaron del don celestial. O sea, cuando dice gustaron del don celestial, está hablando de que gustaron de las bendiciones de Dios. Probaron de las bendiciones de Dios. Probaron también de la santa cena que recibían dentro de la congregación. O sea, probaron. Gustaron, dice, gustar es probar, saborear. Ellos gustaron, dice. Y está hablando de los dos grupos ahí, de Hebreos 5:11 y sigue derecho. Ellos gustaron, dice. Pero también dice ahí el 5. Dice, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, dice. Y dice, y fueron partícipes. Partícipes. Esa palabra partícipes del Espíritu Santo, dice. ¿Sí está entendiendo ahí? Quiere decir que estuvieron bajo la predicación de la palabra de Dios. Quiere decir que vieron las manifestaciones del Espíritu Santo hechas reales. Vieron, de pronto predicaron el evangelio. Un día Dios los usó. De pronto oraste por un enfermo y ese enfermo se sanó. Eso es participar de los poderes del Espíritu Santo. Y estos dos grupos participaron de ello. Como se ve dentro de la iglesia hoy actual. A muchos Dios los usa predicando, a muchos Dios los usa orando por un enfermo. Ven como un enfermo se sana, ven como una familia se restaura. Eso es probar, eso es saborear y ser partícipe del reino venidero. Eso es ser partícipe. Y gustaron de ello. Hablan. Pero ¿sabes qué me impacta? Que oyeron todo, participaron, predicaron el evangelio, evangelizaron, pero nunca nacieron de nuevo. Nunca fueron renovados por el poder de la palabra. Nunca conocieron a Cristo, pero estaban dentro de la iglesia. Por eso es que hay gente que muy fácilmente cae en pecado, muy fácilmente fuma y sigue fumando, toma cerveza y sigue tomando como yegua soleada.
¿Por qué? Porque nunca conocieron al Señor. Y esos se acercan a los apóstatas. Entonces, cuando no se les da lo que ellos quieren, entonces se alejan del evangelio. Se apartan, no van más a la iglesia y empiezan a hablar del evangelio. Empiezan a hablar de Cristo. Empiezan ahí, antes participaban dentro del ministerio. Ahora se van en contra del evangelio. Esos son los apóstatas que estaban sentados dentro de la iglesia. Esa es la apostasía, hermano. Y eso se debe dar, debe suceder, porque es una señal y una apertura de que vendrá el anticristo. Y antes de que venga la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es inevitable. Dice, gustaron de la palabra. Cuando habla gustaron de la palabra, hay un ejemplo, hay una parábola que se llama la parábola del sembrador, que está en Lucas. Busca Lucas capítulo 8. No pierdas Hebreos, por favor. Lucas 8. No pierdas Hebreos. ¿Qué dice Lucas 8, verso 9 al 15? ¿Ya lo tiene ahí? Verso 9 al 15. Ahí está hablando de la parábola del sembrador. Ahí está hablando de que alguien salió a sembrar la buena semilla. La semilla es la palabra de Dios. El campo donde cae la tierra es el individuo quien recibe la palabra. Es el individuo, es la persona a quien se le predica, se le habla. Lucas 8:9 dice así, vamos a leerlo. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y empieza él, ponle cuidado. Esta es pues la parábola de la semilla de la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyeron, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Si estás viendo, ellos oyen la palabra. Y los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Cuántos reciben la palabra con gozo? Pero estos no tienen, dice, raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Usted no ha visto eso? ¿Usted no ha visto eso? Gente, amén, aleluya, gloria a Dios. Y lloran y chillan. Y viene una prueba, chao, nos vemos. Y muchos dicen, chao, bambino. Nos vemos. Dice el 14. Y la que cayó, ojo con esto, entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto y perseveran. Perseveran. ¿Usted no ha visto cuántas personas de esos? Y que es que lo dejaron todo por Cristo. Eso es una mentira. Entonces, míreme, el apóstata puede estar sentado al lado tuyo y tú no te das cuenta. Gente que alimenta más su carne que el espíritu. Gente que quiere estar viviendo más en el mundo que en el reino de Dios. Gente que quiere amar más las cosas del mundo, las tradiciones, que la misma presencia de Dios.
¿Ustedes se acuerdan años atrás? Como yo le estoy hablando de unos 30, 40 años atrás. Aún la Semana Santa que se dice era más respetable. Ahorita todo el mundo sale a pasear y a vacaciones. Y eso se ve dentro, gente de la iglesia, en esas también. Yo no sé qué evangelio es el que tienen. Ellos tuvieron el fuego. Hubo un fuego temporal en sus vidas. En la parábola del sembrador hubo un fuego temporal. Unos recibieron con gozo, otros saltaron, pero eso fue temporal. El afán de este mundo de querer conseguir las cosas, dice que ese fuego se apagó, fue temporal y se apartaron, y solo quedó un grupo, un individuo, una buena tierra. Hermano, hay un ejemplo que me impresiona a mí, el de Judas. ¿Usted ha leído Judas cuando salió con los 70? Y cuando él regresa, Judas fue uno de los voceros que llega a dar las buenas noticias al Señor. Y le dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Usted lo ha leído? Vaya Judas. Vaya Lucas, perdón. Lucas capítulo 10, no pierda Hebreos. Lucas capítulo 10. Judas regresó con los 70, a los cuales el Señor había comisionado. Y Judas llega tan contento porque los demonios se sujetaban. Echaba fuera demonios Judas, predicaba el evangelio Judas. Y mire lo que dice el verso 17. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero mira el verso 20. Pero no regocijéis, o sea, no os alegréis de que los demonios, los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Ese es un ejemplo clarito de la apostasía. Judas andó con el Señor. Judas tuvo el mejor maestro de maestros, que fue Cristo. Estuvo en el mejor ministerio sobre la tierra, que fue el ministerio del Señor Jesucristo. Predicó el evangelio Judas. Yo me imagino a Judas sacando demonios por allá. Y viene contento y le dice el Señor: ay, no. De eso no deben alegrarse, les dice. Y él le responde: eso de que se sujetan no es garantía, les dice, de que tus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso de que tú prediques el evangelio, eso de que tú vayas cada 8, eso de que tú ores por un enfermo y se sana, les dice: eso no es garantía de que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. Judas es el mejor ejemplo. Judas. ¿Quiere ver otro grupo? Vaya a Mateo capítulo 7. No hay mucho de qué hablar, lo que hay es que leer la palabra. Mateo capítulo 7. Estamos viendo personas que conocieron el evangelio y apostataron de la fe. ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Otro ejemplo ahí que vemos. Verso 21 al verso 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. Recuerde que Judas también echó fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice, les declarará el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
¿Está viendo usted eso? Gente que predica, ora por un enfermo, se sana. Pero eso no es garantía de que el nombre de ellos esté escrito en el reino de los cielos, en el libro de los cielos. Estos hombres, aquí ve usted muchísimo. Estos hombres de Mateo 7:21, dice: estos hombres trabajaron mucho, estuvieron involucrados en el reino de Dios, mas no hicieron parte del reino de Dios. Por eso el Señor les dice: nunca los conocí. ¿Usted puede imaginarse eso? Que se verá gente dentro de las iglesias, trabajando en las iglesias, predicando en las iglesias, trabajando para el reino de Dios, pero nunca ellos hicieron parte del reino de Dios. Por eso le pregunto, al lado suyo puede haber un apóstata sentado. Dice: ¿están ahí? Estos hombres aquí que hablan trabajaron muchísimo, estuvieron involucrados en el reino, impusieron las manos, llevaron el evangelio, echaron fuera demonios, mas no hicieron parte del reino de Dios. No hicieron parte. Por eso les dice: nunca los conocí. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así es que, iglesia, es hora de que nosotros pongamos los pies sobre la tierra y nos autoexaminemos realmente qué fe es la que nosotros profesamos. Porque una cosa es decir: Señor, yo te amo, lo dejo todo, y otra cosa es vivir para nuestros deleites. Hebreos nos habla de un corazón endurecido. Escucha esto: Hebreos nos habla de un corazón endurecido. Judas formó parte de los 12, sí. Judas fue entrenado por el mejor maestro, el Señor Jesucristo. Por más de 2 o 3 años fue Judas entrenado. Escuchó todos los mensajes del Señor Jesucristo habidos y por haber. Judas experimentó y vio con sus propios ojos milagros y prodigios, liberaciones que el Señor Jesucristo hacía. Judas lo vio. Judas vio todo eso. Judas lo vio. Judas fue tesorero. Imagínense, ¿quién era Judas? Judas vio milagro. Pero nadie, escucha, nadie de los que estaban con Judas se percataron de que Judas era hipócrita. Nadie. Hasta el día de la siega. Así mismo es la cizaña y el trigo. Están dentro de la iglesia, en el mismo campo, pero el día de la siega se dará cuenta que eran trigo y otros cizaña. Nadie se dio cuenta. Nadie podía percatarse que Judas era diferente entre todos los apóstoles. Cuando el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar, dijo. Nadie conocía a Judas. Y entonces empezaron a preguntarse: ¿seré yo? Otros: maestro, ¿seré yo? Otros me imagino: ¿seré yo? Judas tuvo de todo del Señor. Judas participó, usted lo ve que participó de la cena del Señor. Participó de la buena palabra del Señor. Judas fue iluminado en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Judas tenía muchísimo conocimiento. Judas predicó el evangelio. Gustó del Espíritu Santo. Y nunca se sospechó que Judas era traidor. Muchos dicen que Judas se salvó. Muchos dicen que Judas se arrepintió. Pero no, él nunca se arrepintió. El verdadero arrepentimiento trae dolor, quebranto y apartarse de lo que está malo.
El que tiene un remordimiento va y llora delante de Dios y sigue como el perro en el mismo vómito. Mire, yo tomé tanto este ejemplo de Judas porque no hay más. Hay muchos ejemplos, pero me enfoqué mucho en Judas. ¿Qué dice? Judas no se arrepintió. Judas nunca tuvo un verdadero arrepentimiento, pero gustó de la palabra, estuvo con el maestro, predicó el evangelio, vio expulsar demonios. Yo creo que Judas también expulsó demonios, pero nunca tuvo un nacimiento, un nuevo nacimiento en la vida de él. O pensó que de pronto había nacido de nuevo, pero nunca nació de nuevo. ¿Qué dice 2 Corintios? No pierdas Hebreos, por favor. 2 Corintios. Aquí nos muestra que muchos dicen que Judas sí se arrepintió y que Judas esto y que Judas esto. Y ya llevaron a Judas al cielo ya. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 7 verso 10? Y por favor léelo detenidamente y léelo con cuidado. Porque la tristeza que es según Dios, o sea el arrepentimiento, el dolor, produce arrepentimiento, dice. ¿Para qué? Para salvación. O sea, el dolor que hay en tu corazón de haber fallado, eso te tiene que dar tristeza y eso te produce un arrepentimiento para salvación. De que no haya que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Ese es el arremordimiento. Ay, la embarré. Ay, perdóneme, Señor, la embarré. Y vuelve al otro día y sigue en la misma. Otro ejemplo. Estoy hablando de los ejemplos que vemos que apostataron de la fe. Simón el mago. Dice la Biblia que cuando Pedro estuvieron por allá predicando, imponiendo las manos, entonces Simón el mago, que era mago, dice que vio como Pedro le imponía las manos a la gente y por la imposición de las manos ellos recibían el don del Espíritu Santo. Y el mago estaba con su cuento ahí y llega Pedro y le daña su negocio. Entonces el mago se dio cuenta que por la imposición de las manos venía el don del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué les dijo el mago a ellos? Dijo ahí, véndame en eso. Yo quiero de eso. Yo quiero, dijo. Este mago era bien mago. Dijo, yo quiero de eso. ¿Y esto qué dice? Aquí vemos que el mago creyó en la palabra, se bautizó y al final no era creyente. ¿Quiere ver eso? ¿Dónde está? Hechos capítulo 8, por favor. Y esto es preocupante. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué gente dentro de la iglesia se enfría? ¿Por qué pastores, por qué líderes se enfrían y se apartan? Porque la venida de Cristo está cerca y la apostasía tiene que cumplirse. Entonces no se le haga nada raro que el hermano, el pastor, el fulano, la sutana predicó y ya no está. Está en el mundo. Eso no se le haga nada raro, porque eso está escrito. ¿Qué dice? Hechos 8. Vamos a leerlo desde el verso 12. Pero cuando creyeron Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, dice, el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón el mago, vea. Y habiéndose bautizado, estaba siempre ¿qué? Siempre con Felipe y viendo señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito, el mago estaba sorprendido. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Vinieron allá Pedro, a Juan, y los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ya les expliqué. Ahora sí el verso 17. Entonces se imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ya Simón era ¿qué? Ya Simón se había bautizado, Simón se había recibido la palabra.
Y mire, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame a mí también de este poder, para que cualquiera a quien yo quiera le ponga las manos reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oye, esto sucede dentro de las iglesias. La gente está enferma y los mentirosos les dice: pacte, siembre, compre. No, usted no está bien porque no ha sembrado, siembre. Y corren los ciegos a llevarle plata allá a sembrar por un milagro. No tenéis parte, dice, ni suerte, ni asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dijo. Ahí está exhortándolo Pedro a Simón Mago. Le dice: arrepiéntete pues de este gran mal y ruega a Dios que quizás se te sea perdonado el arrepentimiento de tu corazón, porque hiel y amargura hay en prisión y en maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho me venga sobre mí. Este es otro ejemplo. El Simón Mago recibe al Señor, predica, oye la palabra del evangelio, se bautiza y más adelante dice: véndame en eso. ¿Ah? Otro ejemplo, Demas. Cuando tú lees Filemón capítulo 1 verso 23 al 24, te das cuenta que Demas hace parte del ministerio de Pablo. Demas es un hombre que está involucrado ahí con Pablo, con Bernabé. Va juntos de la mano, mete el hombro. Demas empuja el ministerio también. Demas predica el evangelio. Pero ¿sabes qué pasa con Demas? Más adelante dice la Biblia que Demas amó el mundo y se volvió al mundo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Ah? Búscalo ahí atrás de Hebreos. Búscalo ahí atrás de Hebreos para que lo leas tú mismo. Estamos leyendo pasajes. Ahí atrás de Hebreos, ahí está Filemón. Filemón capítulo 1 verso 23 y 24. Y te vas a dar cuenta ahí que Demas estaba en el ministerio con Pablo. Y mira lo que dice el 23. Te saluda Epafras, mi compañero prisionero de Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, ahí dice Demas, Lucas, mis ¿qué? Colaboradores. Demas estaba en el ministerio. Demas predicaba el evangelio. Demas hacía parte de la congregación. Pero ¿qué pasó más adelante? Más adelante él empieza, Timoteo manda otra carta, pero ya no habla de Demas. Demas ya no estaba ahí. Demas se fue demasiado tarde, diría yo. Se fue Demas. ¿Quieres verlo? Segunda de Timoteo, ahí atrasito, ahí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Pero mira el verso 9. Dice acá Timoteo: procura venir pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado amando ¿qué? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas se fue del ministerio, se apartó de ser colaborador y se fue al mundo. Demas apostató de la fe. ¿Se da cuenta? Y esto está ocurriendo dentro de las iglesias hoy en día. Gente que está ahí: pastor, vamos para adelante. Gente que está en los ministerios, y cuando uno se da cuenta, ya Demas está en el mundo. Está en el mundo Demas. Ama más las cosas del mundo, se deleita más en el mundo, ya no en el ministerio. Ya no es colaborador. Se fue al mundo. ¿Por qué? Porque amó al mundo. La carne lo llevó a amar al mundo. ¿Sí se da cuenta? Le estoy hablando con la Biblia.
Mira acá otro. Los vueltos atrás. Vaya al libro, primera carta del apóstol Juan. Primera carta. Primera carta del apóstol Juan. Ahí hay el antico de Hebreos, ahí está. Primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan está diciendo: salieron de nosotros, eran de nuestra familia, participábamos domingo tras domingo, estaban con nosotros, los veíamos en el culto, no se perdían un culto, dice el apóstol Juan. Pero mira lo que dice ahí Juan, primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. Si hubiesen sido, dice, de nosotros, hubiesen permanecido. Pero no eran, estaban con nosotros, dice, permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros, dice. ¿Sí está viendo clarito ahí? No todos, ahí hay trigo y cizaña. No todos. Dice, salieron de nosotros, estaban con nosotros, oían la palabra con nosotros, pero no eran de nosotros, dice. El apóstol Juan dice, es que eran de nosotros, estaban con nosotros. ¿Por qué? Porque la fe de los apóstatas es temporal. Se acaba en el trayecto y no permanecieron hasta el final. La fe de los apóstatas es temporal. Entonces, cuando ve que las cosas no se les dan, abandonan y se van. Y empiezan a volverse en contra del evangelio, a renegar en contra de Cristo, a negar que la palabra es mentira, es verdad que eso es mentira. Dice la Biblia, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero al final nos dimos cuenta que no eran de nosotros, dice. Otro ejemplo, el trigo y la cizaña que ya le he hablado tanto. El trigo, la buena semilla, o sea, el trigo son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. Tanto el trigo como la cizaña se encuentran en el mismo campo. Escucha esto. Tanto el trigo como la cizaña se encuentran en el mismo campo. Y así como Judas anduvo con los apóstoles y no se dieron cuenta que era traidor, sino hasta el tiempo de la siega, así mismo la cizaña y el trigo, la cizaña no se da cuenta sino que hasta el tiempo de la siega. El trigo nunca deja de ser trigo y la cizaña nunca dejará de ser cizaña. Recuerda que el trigo y la cizaña a simple vista parecen ser iguales, pero no lo son. Cuando usted ve un terreno de trigo y que haya cizaña, parece que fuera trigo todo. Pero cuando la cizaña va empezando a crecer, crece un poquitico más que el trigo y empieza a mostrar lo que él es. Y si no, cuando lleguen a la casa busquen qué es trigo y cizaña. El trigo nunca dejará de ser trigo y la cizaña nunca dejará de ser cizaña, así esté dentro de la iglesia. Terminando acá. ¿Qué hace que una persona caiga en la apostasía? ¿Qué hace? ¿O por qué una persona cae en ello? ¿Sabe por qué? Porque algo no está bien. Porque algo está mal. ¿Por qué? Porque tiene un alejamiento de Dios. Ojo con esas personas. Cuando la cizaña o la persona se aparta de Dios, no es porque está bien, es porque algo está mal. Y yo me atrevería a decir, es porque está re mal. Entonces se aparta de Dios. Antes era motivado a leer la palabra, ahora ya no lo motiva nada.
Esos son principios de eso, de que una persona puede caer en la apostasía. Antes vivía pegado con Dios, ahora ya no le interesa. Antes amaba leer la palabra, escudriñaba la palabra, ahora ya no la lee porque no le interesa. Antes en la adoración levantaba las manos y esa persona se quebrantaba, ahora no se quebranta, pero sí lo hace chillar los problemas. No llora delante de la presencia de Dios y las deudas lo pone a chillar. ¿No ha visto usted eso? Llora gente por la situación económica, pero no derraman una lágrima delante de Dios. Eso es un peligro. Pastor, entonces tengo que estar chillando. Yo no sé, en el mundo yo era duro, pero ahora parezco una Madelena. Me postro y ya estoy chillando, porque me doy cuenta de dónde Dios sacó lo que yo era inmundo, la inmundicia, y Dios me levantó de donde Él me sacó. Antes se motivaba a ir a la iglesia, ahora ya le da lo mismo. El día que le da la gana va, el día que no le da la gana no va, y punto. Así es la vida. Eso es un peligro. Ya no hay temor de Dios. Antes tenía temor, no practicaba el pecado, ahora vive lambiendo el pecado. Vive encima de la carne, alimentando su carne. Eso es un peligro. Y por eso es que llegan a apostatar del evangelio de Dios. Y los apóstatas, ya nos dimos cuenta, no están afuera, están dentro de la iglesia. ¿Qué más? Hebreos, vamos a leer esto ahí breve. Tenemos tiempo ahí. ¿Qué dice ahí Hebreos, por favor? Hebreos capítulo 3, verso 12. Por eso el autor de Hebreos está preocupadísimo y les dice: cuidado, caen en la apostasía, cuidado. Él está advirtiéndolos. Mira lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de ¿quién? Del Dios vivo, dice. Miren, por favor, les dice, que no entre la incredulidad en ustedes y se aparten del Dios vivo. ¿Y cuántos por incrédulos se han apartado? Y empiezan a renegar. ¿Qué dice Hebreos 10:26? 26 al 29, lo vamos a leer breve. Porque si pecaremos voluntariamente, esto quiere decir, si pecamos teniendo conocimiento, después de haber recibido la salvación, el evangelio, haber probado, gustado del Espíritu Santo, dice, está hablando el autor de los Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por el cual fuisteis santificado y hicisteis afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 12, verso 25. ¿Qué dice? Mirad que no desechéis al que habla. Aquí está hablando de los que predican. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Tremendo, ¿no? Ahí está hablando, desecharon la verdad, desechan al predicador. Y por eso en la parábola del rico y el Lázaro, ¿qué le dijo Lázaro? Ay, envía que estoy acá en el infierno, envía que moje aún. El rico le dijo, envía a Lázaro que envíe y moje la punta de su dedo porque estoy en tormento. Y Abraham les dice, profetas tienen en la tierra, óigalos a ellos. No, le dijo, pero si tú envías a Lázaro. Y el profeta Abraham le dice al rico, si aún se levantara uno de entre los muertos y fuera y anunciara el evangelio, no le creerán, le dice. Y si nosotros menospreciamos
el evangelio de parte de Dios, la exhortación del Dios de los cielos, dice, ¿qué esperamos? Iglesia amada, por favor, míreme aquí esto. Es fácil desviarse de la verdad. ¿Cuántos creen eso? Es fácil desviarse de la verdad. Por eso dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y el que se crea santo, santifíquese más. Pedro, antes de que se me pase, vino a la cabeza. Pedro, después de que fue lo que fue con el Señor, Pedro se quiso desviar de la verdad. Pedro lo hizo, trató de desviarse. ¿Y sabes quién fue y lo exhortó durísimo? El apóstol Pablo. ¿Quieres ver dónde? Leamos estos dos versículos. Gálatas, por favor. Vuelve a Gálatas. Pastor, usted ya está que termina. No, tranquilo, haga de cuenta que está pegado al celular 5 horas. No se desconecte del celular. Pedro quiso desviarse de la verdad. Así es que desviarse de la verdad es muy fácil. Y por eso él la amonesta. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas 2, verso 11. Dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice, porque era de desconocer, era de condenar, perdón. Pues antes que viniese algunos aparte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué? Miedo de los ¿qué? De los de la circuncisión. Mira el verso 13. Y en su simulación participaba, ojo, Pedro en su simulación, escondidito, participaba también con los otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, aquí está hablando Pablo, como la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Ahí usted sigue leyendo. Pablo exhortó a Pedro, y Pedro quiso desviarse muy fácil de la verdad. Se dejó engañar. Eso de dejarse salir de la verdad, eso es muy fácil, porque el espíritu de la apostasía está atacando a la iglesia y le dice, usted no vuelva allá, para que vuelve, vea, entre más va, más peor le va, nunca ha visto nada, no ha salido, nunca ha tenido nada, siga llevándole la plata a esos ladrones, le dicen. Y usted dice, oiga, ¿verdad, no? Como que sí, yo no vuelvo más por allá. Vea, el pastor anda en una camioneta 4x4. No, es muy fácil. Iglesia amada, cuídese. Cierre sus ojos, por favor. Dile, Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.